Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana de Shabbat. Loamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias por permitirnos estar acá, deleitarnos en tu presencia una vez más, buscando ese rostro que anhelaron desde el mismísimo Moshe, y ver con esperanza todo el significado, la trascendencia de esa presencia tuya en medio de tu pueblo, Señor. Que estas alabanzas suban como ese incienso que tantas veces ascendió a los cielos y que fue percibido con aroma grato, agradable. Hoy intentamos, Señor, hacer lo mismo, replicar esa condición de elevarnos hacia tu presencia. Que sea tu Espíritu de santidad, Señor, en nuestros corazones, para poder discernir, aceptar y poner en práctica todo lo que tú nos traes en esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias, Padre. Puedes tomar asiento. Gracias por tu bendición. Gracias porque una vez más tú estás con nosotros. Nos bendice, nos perdona, nos sana, nos rescata, nos favorece con tu misericordia, con tu bondad, con tu provisión. Nos da la fuerza en momentos de debilidad y nos levanta y nos renuevas como águilas para ascender a tu mismísima presencia, Señor. Para ti esta alabanza, Señor, de nuestros corazones. Para ti, Señor, todo el peso de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, alma mía, adorar.
dolencias, el que rescata tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia con bien todos tus anhelos, el que sacia con bien todos tus anhelos, para que rejuvenezcas como el águila, para que rejuvenezcas como el águila. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por bendecirnos grandemente, porque tu bendición ha traspasado nuestras vidas y aún nuestros años, Señor. Porque cuando nosotros nos acercamos a ti, nos hacemos grandes. Gracias, Padre. Por eso clamamos, por eso te adoramos, por eso nos deleitamos en tu presencia. Así como tú anhelas, Señor, que toda la tierra te adore, que toda la tierra se doble sus rodillas y que rinda todo el honor, toda la gloria, Señor. Hoy clamamos a ti en adoración, atendiendo ese llamado tuyo a entrar por esos atrios, a ir en pos de tu presencia, Señor, a emular tantos hombres y mujeres que hasta dieron su vida por acercarse y por intentar acercar a otros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor hacia nosotros, aún sin tener méritos. Tu amor nos ha alcanzado, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, queremos adorar, glorificar tu nombre, Señor. Recibe la alabanza, recibe estos cantos, Señor, que es mucho más que una expresión musical en nuestro corazón derramado, Señor. Es decirte, Padre, gracias, bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por invitarnos. Y no solo es una invitación simple y sencilla, sino que nos das los recursos, tu revelación preciosa, un camino a través del Mesías, Yehoshua, para llegar efectivamente a tu mismísima presencia, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Reina
con alabanza. Dale gracias, bendecir su nombre, porque Adonai es bueno, para siempre su misericordia. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecir su nombre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Porque Adonai es bueno, para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Dele gracias al Señor por la vida, por el amor, por su redención infinita, por todas las cosas que nos ha brindado y aún por todas las cosas que no ha permitido en tu vida. Toda la gloria, toda la alabanza para nuestro Rey, anunciando la venida del Mesías como ese Rey que pronto viene y que nosotros sus hijos estamos esperando, preparándonos con todo rigor. Gracias, Padre. Aquí está un pueblo que te adora, que cree, que confía en ti, Señor. A pesar de todas las situaciones, tú eres más grande que cualquier situación, Padre. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, la adoración de nuestro corazón. Aleluya. Aclama con júbilo. Adonai, toda la tierra. Servir a Adonai con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Aclamar con júbilo. Adonai, toda la tierra. Servir a Adonai con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre, porque Adonai es bueno, para siempre su misericordia. Entrad por sus puertas
Shabbat Shalom para todos. Y le damos muchísimas gracias a nuestro Señor por este nuevo Shabbat, que trae tantas cosas maravillosas. Entre ellas, una de las que vamos a iniciar en esta mañana, que es el estudio de su palabra. Saludando a todos los que están acá presentes. Un abrazo bien fuerte. Y sobre todo a todos los que están conectados allí detrás de los equipos a través del internet. Hoy nos vamos a seguir deleitando con esta porción, la porción número 20, que está en su fase final, en la parte 3, la porción Texabé, con lo cual hemos visto en los últimos capítulos todo lo que se refiere a la preparación, y eso es para nosotros una palabra clave, la preparación. Creo que una de las cosas que nosotros debemos tomar muchísima atención, sobre todo en este tiempo, es cómo nos estamos preparando. Cómo nos estamos preparando para aquel día anunciado. Y no hay que rebuscar mucho, sino buscar en su palabra y tratar de ver todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, pero también viendo todas las cosas que a través, en muchos casos, de su pueblo, de nuestro pueblo, no se deben hacer para no cometer los mismos errores. Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Bien, hoy capítulo 29, versículo 24 al capítulo 30, versículo 10, es la última porción, repito, del Texabé. Y vamos a estar leyendo en Ibrim y Osea, respectivamente, los escritos apostólicos y la Haftará. ¿Okay? Esta porción. En Ibrim o en Hebreos 9, 11 al 16, hace una confirmación, una ratificación de una sombra profética que se había asomado muchos años atrás, pero que no la invalida. El hecho de que nuestro Mesías Yehoshua, como su sumo sacerdote, haga la función que estaba anunciada en Aarón y en todas las secuencias como sumos sacerdotes de la época, no invalida lo que ellos estaban haciendo en su momento. Y vamos a leer algún fragmento bien importante, porque al decir que no lo invalida, no estoy diciendo que aquello todavía tiene vigencia, sino que cumplió su función de anunciar lo que vendría después en forma completa. En forma completa. Y dice, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, porque había otro que era menor y no era tan perfecto, pero cumplió su función, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, porque aquel fue una indicación que le da el Padre a Moisés, pero que al fin y al cabo lo construyeron Moisés y todo su equipo. Pero esto es de creación celestial, que es el original, por así llamarlo. Ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su sangre propia, refiriéndose al Mesías, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. No fue necesario entrar una vez al año, con unas condiciones que ya todos conocemos, sino solamente le bastó una sola vez al lugar santísimo. Dice el verso 13 de Ibrim 9, porque si la sangre de los machos cabríos de aquella oportunidad y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, de alguna manera cumplía su función santifica para la purificación de la carne, si ejerció una buena función en su tiempo, cuanto más la sangre del Mesías, siendo mayor y perfecta, cuanto más la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a los en vivo.
Entonces, ahí está el elemento anunciado, el cumplimiento profético de aquello que se había anunciado en este preciso momento y en esta paracha en particular, como el ejercicio de preparación o dedicación del sumo sacerdote y todos los que venían detrás. Y ahí hay unos elementos importantes, porque si esta palabra es anunciada como el cumplimiento de aquella sombra profética, hay que seguir estudiando la sombra, porque nos va a seguir anunciando cosas que aún no se han cumplido. Si así se cumplió y se ha cumplido tantas cosas en el Mesías, ¿cuántas cosas han de cumplirse aún y que están muchas veces ocultas para muchos en ese antiguo, en ese obsoleto testamento, en ese viejo testamento que para muchos caducó? Dice el verso 15, por tanto es mediador de un nuevo pacto para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de una herencia eterna, para que todos tengamos oportunidad. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del designado al sacrificio. Entonces, tenemos todo una estructura, no sé cómo llamarlo, una, un proveer del Padre para garantizar en este tiempo que su palabra se cumpla porque Él es fiel, pero que sobre todo nosotros podamos ser salvos, aún estando tan lejos, sin ninguna oportunidad aparente. Y eso se cumple. Ahora, como contraste, en Osea, que es un profeta con una característica bien importante, porque su esposa le fue infiel, y esto es tomado como una sombra profética también, y el padre le dijo, anda y rescata a esa mujer, perdónala. Y no era que él estaba tapando o disimulando o negando lo que él había hecho, lo que ella había hecho. La mujer era infiel a su esposa. Y el padre nos da a través de ese ejemplo y de esa orden que le dio al profeta para que fuera, la perdonara, hizo una serie de cosas que son insólitas para mostrarnos el amor que él tiene por su pueblo, aún siendo ese pueblo infiel como aquella esposa del profeta. Un ejemplo maravilloso. Osea estuvo anunciando o previniendo o de alguna manera alertando al pueblo, en este caso las tribus del norte, llamado Efraín, para decirle, si siguen así, el juicio de Adonai va a venir. Y en este caso no era de Babilonia, que fue de mucho después, sino del imperio asirio. Y eso se cristalizó. Asiria tomó las tribus del norte y eso hasta este momento se desaparecieron. Y Dios lo anunció con mucho sufrimiento. Pero al final de estos capítulos, precisamente en el capítulo 14, como siempre, hay una esperanza. Capítulo 14 es todo lo que está allí, del 14 del 1 al 9, todo el capítulo. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es de rescate, de renacer, de la cristalización de las promesas del Padre con una condición, de que el pueblo se arrepienta, de que el pueblo reconozca, de que el pueblo revise sus acciones. 14:1 de Osea dice, oh Israel, vuélvete. Después de toda esta historia de Osea, al final le dice, vuélvete a Adonai tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad. Arrepiéntete.
Porque no es que el Padre sea malo, sino que por tu iniquidad Él te está desechando. Y dice, procuraos palabras y volveos a Adonai. Decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Y te ofreceremos sacrificios de nuestros labios. Sacrificios de nuestros labios. Esos sacrificios de nuestros labios como fruto de ese arrepentimiento para mostrarlo. Dice, Asiria no nos salvará, porque ellos en el interior colocaron toda su confianza en el poder, en el imperio asirio, en los egipcios, y quisieron ser protegidos por ellos. No buscaron a nuestro Padre. Le dieron la espalda y fueron convertidos a ídolos. Dice, Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni iremos más a la hechura de nuestras manos. Dios es nuestro sois, porque solo en ti haya misericordia el huérfano. Y ellos estaban huérfanos. Ellos estaban solos, no tenían su padre. Sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia. No es porque ustedes se lo merecen. No es como contraprestación, si lo dije bien, de una cosa que ustedes hicieron. Bueno, tú tienes ese premio, no, porque tú estás lleno de iniquidad. Por pura gracia los amaré, porque mi ira ya se ha apartado de él. Dice el verso 5, seré para Israel como un rocío, florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el Líbano. Y otra vez, el pueblo de Israel es comparado como un árbol frondoso que cumple su cometido al dar frutos. Porque dice también el verso 7, volverán los que habitan a su sombra, harán crecer el trigo y florecerán como la vid y su fama será como la del vino del Líbano. Verso 8, Efraín, porque, repito, Sheba estaba hablándole a Efraín, a las tribus del norte. Después de la división, obviamente, la Judá estaba dividido. Dice, Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver aún con los ídolos? Yo los oiré y velaré por él, dice el Padre. Dirás, soy como el ciprés siempre verde, porque de mí procederán tu fruto. ¿Quién es el sabio? Y aquí hay una cosa, una reflexión importante, que escapa el aspecto histórico de la narrativa que trae este profeta. Sino el verso 9, que es el último versículo del Sefer de Osea, es un mensaje para nosotros en forma de pregunta. Después de todo el desarrollo, dice, ¿quién es el sabio que comprende estas cosas? El último versículo del libro, él pregunta, ¿cómo puedo decir? Ya revisaste todo el libro, los 14 capítulos. Ahora, ¿quién es el sabio que entiende eso? Y pregunta, ¿y el inteligente para que las conozcas? Dice, porque los caminos de Adonai son rectos y sus justos caminarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Es una invitación, amados, a caminar con rectitud, con integridad, para ser una vez más justos, porque si hay un camino justo, los que caminan por allí tienen que ser justos. Entonces es una reflexión preciosa que tenemos por allí. Mire, en esta porción hay una palabra que se repite constantemente bajo diferentes aspectos, que es la palabra santificación o consagración o dedicación, que al fin y al cabo pudieran tener sus matices de diferencia unas con las otras, pero significa algo que está apartado, que está dedicado, que está seleccionado para, en este caso, Abraham. Esa es la palabra clave en el desarrollo de esta porción que cierra de alguna manera todo el ciclo de preparación de 7 días de ese ministerio sacerdotal anunciado como sombra profética. Ahora, muchas veces vemos
Y nos recordamos de aquella palabra que sin santidad nadie verá al Padre. Y eso es cierto porque lo dice la palabra. Pero a veces cuando tomamos ese versículo, pareciera que la santidad estuviera operando sola. No, la santidad tiene factores que la causan y tiene también consecuencias que derivan de ella. Y hay que verla como un todo. Porque pareciera que fuera como, me disculpan el ejemplo, que la santidad fuera una pastillita que yo me la tomo y listo. Y no es así. Hay una palabra que está conectada muy, pero muy íntimamente con la palabra santificación, que es el propósito. ¿Y por qué el propósito? Porque el propósito responde a la pregunta que nosotros pudiéramos hacer: ¿y para qué el Padre te santifica? ¿Para qué el Padre exige que seamos santos? ¿Para qué el Padre te selecciona y te aparta y te coloca en un lugar diferente al de los demás? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Algo santo es algo que tiene un propósito ordenado por el mismísimo Adonai, quien exige que seamos santos. Por lo tanto, se hace más interesante esta santidad porque de una manera directa nos obliga a descubrir ese propósito celestial en forma general que está plasmado en la palabra a través de su plan, pero en forma particular para cada uno de nosotros. Y entonces, en la medida que nosotros vamos cumpliendo ese propósito, nos estamos santificando para el Señor y estamos apartándonos para cumplir ese objetivo que nos está dando. Por otro lado, no hay santificación sin obediencia. Si yo digo que soy santo pero no obedezco al Padre, eso no tiene sentido. Entonces, para hacer corto esto, tenemos dos palabras importantes que se relacionan con la santidad, que es el propósito y es la obediencia al Padre. Y que juntas, tanto la santificación como la obediencia, dan como resultado una cosa tan tremenda que es la mismísima gloria de Adonai. Por eso es que cuando él dice, sin santidad nadie verá la gloria de Adonai, está diciendo, tienes que cumplir tu propósito obedientemente a las cosas que el Padre te ha ordenado. Y ese esquema que está allí no solamente se va a cumplir cuando tengamos ese reino venidero, sino que desde ya nosotros podemos disfrutar de esa condición que el Padre de alguna manera nos exige desde ya. Porque sería entonces, no sé cómo llamarlo, actuar como actuamos o como querramos, como nos dé la gana en este tiempo, y te dicen, mañana viene el Señor, entonces a partir de eso vamos a practicar la santidad, pero ya he hecho con mi vida todo lo que yo quería. Esos procesos se consiguen. Y cuando nosotros entonces vemos la gloria de Adonai, obviamente su voluntad se cumple en nosotros. Esa voluntad del Padre y la voluntad mía son una sola. Este esquema que está ahí es tremendamente importante, porque como en forma general se aplica o como principio a todo el ejercicio de preparación sacerdotal desde el mismísimo Aarón hasta nuestro Mesías Yehoshua. Y de allí, como lo vimos en las láminas pasadas, permea hasta cada uno de nosotros. Porque lo más grande que, si esa verdad es grande, si la entendemos y nos maravillamos de alguna manera, todo lo que ha hecho el Padre, cuanto más cuando nos damos cuenta de que esa verdad yo la puedo aplicar en mi vida, es para mí y tiene una condición de
de mandato celestial, aún estando tan lejos en términos históricos. Nosotros hemos visto, antes de entrar un poquito en materia, a partir del capítulo 28 y parte del 29, todo lo que tiene que ver con la preparación de los sacerdotes. Y dentro de eso, cobraba importancia las vestiduras. Dentro del capítulo 28, en la parte final dice, vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás. Porque una de las cosas que, no sé si decirlo como señal o como marca, para ilustrar, para ver que algo está separado, es la unción. Identifica que algo está seleccionado para cumplir un propósito. Se hizo el llamado y se ungió, y se separó, se dedicó para cumplir el propósito ordenado por Hashem. Entonces, Aarón y sus hijos, con él y lo ungirás, llenarás sus manos y los consagrarás. Este término consagración es, lo apartarás, lo santificarás, para que me sean sacerdotes, para que me sean mis servidores, de una forma muy específica. Y hay otra parte que dice, al final, para que no lleven culpa y mueran. O sea que esto no es solamente, yo me pongo el traje a la medida, según lo que tú me dices en tu propia palabra y tal, y listo, y yo cumplo con esto mecánicamente, no. Tienes que hacerlo exactamente, como Él lo ordena. Porque es una cuestión de vida o muerte. Y nosotros no hemos entendido, o la mayoría de nosotros no hemos entendido esto. Y a veces acudimos al propósito o nos intentamos alinear con el propósito que el Padre nos ha dado con el llamado, y cualquier cosita que pudiera entorpecer nos desvía cuando son elementos de vida o muerte. Y eso se hace más álgido, más crítico cuando el tiempo pasa y el reloj profético se va acercando ya a su fase final. Entonces hay que ver esto con mucha seriedad. Como dicen por allí, no dejarlo infundir y ver esto a la deportiva. En Shemot 29:1 decía, en la porción pasada, esto es lo que harás para consagrarlos. Otra vez, la palabra consagración. Para que me sean sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Perdón. Para consagrarlos hay que hacer algo. El Dios de varita mágica, disculpen que se los diga así, no existe. Y eso no quiere decir que el Padre no tiene el poder, no pudiera tener el poder de convertir las cosas en un pestañear, porque sí lo ha hecho. Pero el proceso de preparación para su pueblo no es de esa manera. Y a veces nosotros estamos empecinados a que los elementos todos tengan una respuesta rápida e inmediata. Y resulta que el Padre, en medio de los procesos, para llegar a cumplir un objetivo, también tiene un propósito. Porque muchas veces hay elementos que trabajan con uno en medio del proceso, la paciencia, la confianza, la fe, etcétera, tantas cosas, para poder cumplir el objetivo final, que es lo que de repente uno tiene como petición al Padre. Eso es una cosa integral, así opera el Señor. Entonces, todo eso, todo esto que vamos a ver y que vamos a continuar con esta lección es para consagrarlo, para separarlo. Al final, para dar comienzo a esta porción, el capítulo 29, versículos 15 al 23, se enseña todo el proceso de consagración, que tiene que ver con 2 elementos básicos. Hay más, pero nos quedamos con los últimos. 2 carneros, 2 animales que están puestos allí. Muchos dicen que uno identifica a Aarón en aquel momento y otro a sus hijos. Y tiene sentido. Y el otro elemento importante es el altar de sacrificios.
Entonces nos damos cuenta de la operatividad que el Padre le colocó por su instrucción al Mishkan. Y si seguimos la secuencia, sale un pueblo ignorante de muchas cosas, lo primero que hace es darle un pacto con todas las reglas y después ministra y dice, tiene que haber un lugar y tiene que haber una estructura para que tú puedas entrar y seguir a mi presencia antes de que entres a la herencia, que nada, a la tierra prometida. El Padre no les dio todo eso, pues entraron a Canaán o a la tierra prometida y entonces instrumentó Sinaí, instrumentó el Mishkan, no, lo hizo en el desierto antes. Y precisamente dentro, porque no fue un cascarón vacío lo que estaba en el Mishkan, sino que había gente operando o sirviendo, cuya médula es el ejercicio sacerdotal y dentro de ella el sumo sacerdote. Ellos tenían que prepararse para esa función como una cuestión de vida o muerte y tenían que ser separados, consagrados para eso. Entonces, ese proceso de consagración, como parte medular, diría yo, tenía esos dos animales, dos carneros, y eso estaban en los atrios, obviamente, en el altar de sacrificios, y en primer lugar sacrificaban este primer carnero, y su sangre era derramada en torno a este altar y quemada todo el animal. El segundo tenía una característica bien importante porque su sangre era de alguna manera colocada sobre la oreja, sobre las manos y sobre los pies de Aarón y sus hijos. Y parte de esa sangre también era derramada en el propio altar. Por lo tanto, ese altar de sacrificios era el receptor de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al final, esa sangre que ya había venido del primer carnero y el segundo a través de Aarón y sus hijos, estaba combinada con algo tan importante que es el aceite de la unción. Entonces tenemos sangre y aceite de la unción. Y eso era lo que discernía sobre el sumo sacerdote y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de cada uno de ellos. Porque la palabra es muy detallada. Vas a colocar el aceite de la unción porque tienes que estar ungido, lo ordenó, para que vean que está separado para mí y vas a tener la sangre como un anuncio de lo que estaba allí oculto en nuestro Mesías, que reunió estas dos cosas, tanto la unción, por eso es que le dicen Mashiach, el ungido, como su sangre, porque la derramó por ti y por mí. Y allí entonces baña todo lo que es Aarón y sus hijos y a lo que ellos representan, ¿en dónde? En sus vestiduras. Por eso es que hace esa doble connotación. Esa consagración es para ti como persona, pero también para el oficio al cual has sido llamado, para el servicio al cual has sido llamado. Todo eso como paquete está representado en la unción y en la sangre, en el aceite y en la sangre. Allí quedamos en la última lección. Para poder entrar en el 29-24, por eso quise hacer esta breve introducción, porque aquí continúa ese acto de preparación con unas ofrendas que tienen características diferentes unas de las otras, pero que nos inducen a pensar que hay elementos que están detrás que para nosotros son de absoluta importancia. 29, 24 al 28, siguiendo esta preparación, dice, y lo pondrás todo en manos de Aarón, porque lo último que habíamos leído es que habían 3 tipos de panes, todos sin levadura, además de algunos elementos que tenía del segundo carnero. Y esos panes los tenían que ser colocados en manos de Aarón y en manos de sus hijos. Y se dan cuenta, siempre habla de que el ejercicio de preparación dice Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, porque tenían que tener relevo. Porque el padre de alguna manera tenía que garantizar la continuidad.
Lastimosamente eso se perdió en el tiempo, se prostituyó en algún tiempo, hasta que vino el Mesías. Y se retoma de manera singular este servicio. Entonces, toma a Aarón y a sus hijos y vas a mecer, dice, lo mecerás como una ofrenda mecida, como una ofrenda mecida, delante de Adonai. Seguidamente lo tomarás de sus manos y los quemarás en el altar del holocausto con olor que apacigua delante de Adonai. Es ofrenda ígnea. Entonces, esa ofrenda que en principio era mecida, se convirtió en un holocausto, en una ofrenda volada, porque se quemaba en el altar. Entonces el eje central es el altar porque tiene que ver con un sacrificio. Tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás, es ofrenda mecida delante de Adonai, y será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda, lo que fue mecido, lo que fue alzado del carnero, de la investidura, de lo que es para Aarón y de lo que es para sus hijos. Y será para Aarón y sus hijos por estatuto perpetuo. Eso que está allí es sellado y que tiene que garantizar su continuidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a continuar ese servicio sacerdotal hoy? Si no tenemos la figura del Mesías, si nosotros mismos hemos desechado al Mesías, estamos incumpliendo lo que está en la Torá. Porque no tenemos el Mesías y no tenemos el templo, no tenemos el Mishkan. Entonces, al no hacer esto, nos convertimos en violadores de la Torá. Y si será Aarón para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, pues es ofrenda y será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, su ofrenda a Adonai. Por lo tanto, tenemos tres tipos de ofrenda que tienen un alcance diferente uno de los otros, pero que se complementan cada una de ellas, que no hacen sino, son sacrificios para buscar acercamiento, como aquellos del Corbán. Porque al fin y al cabo, todo eso que está haciendo el Padre es para lo que dijo, entre otros profetas, José al final: vengan, yo los estoy esperando, acérquense a mí. Y si me apresuran un poquito, al final de la historia o el desarrollo de toda la historia tiene que ver con esa expulsión de Edén y que empezamos a gravitar en Adán y Eva o Java y teníamos que regresar. Esto es todo. Eso es todo el interés que tiene el Padre. Y no con eso lo estoy colocando sencillo o menos o muy poco importante. Es una cosa compleja, pero que está llena de bendición cuando usted y yo entendemos y confiamos por fe todo lo que está escrito allí. Entonces, el punto es el acercamiento. De hecho, la estructura del Mishkan, y si ustedes se acuerdan cuando nosotros hacemos el ejercicio devocional que corresponde al Mishkan, construyendo un muro como el Mishkan, tiene ese propósito de atravesar los atros, llegar al lugar santo y hasta el lugar santísimo como objetivo final. Entonces, el acercamiento es el que lleva la ofrenda y Adonai a través de este animal en principio. Porque algo teníamos que sacrificar. Obviamente ese animal ya fue suplantado no por otro animal, sino por el mismísimo Mesías de Josué. Ahora, ¿qué tiene que ver esa entrega con nosotros y con los tipos de ofrendas que se estaban dando en ese momento? ¿Alguno tiene una pregunta también? ¿Sí? Esos tres tipos de ofrenda, que es la ofrenda mecida, la ofrenda ígnea y la ofrenda de paz, tenían un perfil característico valga la redundancia, que los caracterizaba, los distinguía una de las otras. Y llama mucho la atención porque en ejercicio
de preparación, que duraba 7 días, estaba el cumplimiento de estas ofrendas. La primera era una ofrenda mecida, que es un movimiento hacia los 4 lados, hacia arriba y hacia abajo. Este es el significado que generalmente se le da. Se mece así, de esta manera. Agarro lo que voy a quemar y lo ofrendo. Para enseñar de alguna manera como muestra, y esto es lo que se ha dicho en forma general, la universalidad o la autoridad o la supremacía de todo el Padre y el poder del Señor bajo todas las cosas. Todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, todo lo que está en la derecha, todo es gobernado por el Padre. Por lo tanto, es una condición de reconocimiento. La ofrenda ígnea es cuando se quema todo, donde ya nosotros no somos, sino que le ponemos todo al Padre. Y la ofrenda de paz es algo que está completo, que no necesita más nada, como es la expresión shalom, y en donde debemos participar todo y que tiene una connotación altamente profética porque tiene que ver con el reino. ¿Se acuerdan de la bendición arónica o la bendición sacerdotal? Que finaliza de esta manera. Deseando o anunciando paz, porque de alguna manera tiene conexión con el reino venidero, que tiene esa columna, además de la justicia, un reino de paz. Entonces, este animal, como sacrificio, era una sombra profética que iba a ser suplantada a través del tiempo por el Mesías y Josué, porque dice Ibrín 9:26, sacrificio de sí mismo. Cuando él está desarrollando en Hebreos, capítulo 9, está exponiendo todo lo que está haciendo el Mesías y Josué como ese cordero inmolado y que está cumpliendo proféticamente lo que estaba anunciado allá. Pero dice específicamente que se sacrificó él mismo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ver con mucho cuidado esta demanda de preparación, porque si vamos a hacer o estamos siendo invitados a hacer un reino de sacerdotes, yo tengo que tener presente todos los elementos presentes, valga la redundancia, para que pueda yo cumplir con todo el propósito. La ofrenda mecida está conectada con el esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un ejercicio. La ofrenda mecida es una ofrenda en la cual la persona participa integralmente con su movimiento. Y no es que las otras estén exentos de ella, porque por ejemplo, para llevar el animal a que se queme, alguien tiene que llevarlo y colocarlo. Pero la ofrenda se da o se consuma cuando el animal se quema. Pero aquí la ofrenda, el ejercicio de la ofrenda, es precisamente un movimiento, un esfuerzo. La ofrenda ígnea, cuando decimos que se quema todo, significa una entrega al Señor incondicional. Todo es del Señor, incluyendo el bolsillo, como decía Moisés. Todo es del Señor. Y la ofrenda de paz, donde participan todos, tienen que ver con la armonía, con la unidad, a pesar de las diferencias. Todo esto se descarga en esta condición para mí, porque alguien lo cumplió y alguien también quiere que nos acerquemos al Padre siendo apartados, siendo santificados para cumplir un propósito. Entonces ahí están unas líneas bien interesantes para nosotros. Ahora, ¿y por qué? Porque es que la misma palabra te dice y te induce, te plantea que eso es así. Por ejemplo, el esfuerzo. Gilel 13:23 y 24. Le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Él entonces les dijo, esforzaos. Ahí está. Esforzado. ¿Cómo es que dicen los mexicanos? Échenle ganas. Embraguétense, no sé cómo.
Póngase las pilas, como usted lo quiera ver. Esforzados para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y podemos citar a otros. Si hablamos de entrega, Tehillim 37:5 dice, encomienda a Adonai tu camino y confía en él y él hará. No podemos entregarnos al Padre sin fe y sin confianza en él. La ofrenda que tiene que ver con esta es la ofrenda olada donde se quema todo. Y si nos reservamos algo para nosotros, por cualquier condición, no estamos cumpliendo con esa entrega y por lo tanto hay un margen, hay una sombra de desconfianza o de falta de fe en nuestras vidas que también tiene que ser procesada. Y ese pedacito de ausencia o ese hueco en mi vida espiritual puede estar causando problemas en forma general. Entonces hay que revisarnos para ver si estamos cumpliendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y además de esto está la ofrenda de paz, que tiene que ver con algo que es completo y no... Mire, cuando el Señor bajó su pacto allá en Sinaí, no lo hizo sino hasta que el pueblo se sintiera que era uno. Un solo bloque, una sola unidad. Israel, uno solo. Entonces, hay que tener armonía dentro de esa unidad. Ibrín 10:24-25 dice, considerémonos. Y la palabra clave para tener esa armonía es la consideración. Ponerme yo en los zapatos tuyos y después hablamos. Es un ejercicio de empatía. Lamentablemente muchas veces nosotros lo que hacemos es enjuiciar a priori, que ya es bastante malo, y lo enjuicio bajo mi criterio, desde mi postura. Y fusilo a medio mundo. No, vamos a considerarnos. Vamos a ver los aspectos. Porque es que a veces uno llega un hermano o una hermana y usted está acostumbrado a recibir un saludo afectuoso de él y ese día lo pasó y lo ignoró. Y todos los saludos afectuosos que estaban antes como que se fuman por parte de, sí, como por arte de magia. Y un solo acto aparentemente de desprecio priva más, pesa más que toda una vida. Porque somos incapaces de considerarnos. ¿Qué le pasaría? No es así. Y de revisar. Y de respirar muchas veces. Porque quizás uno está esperando siempre el mismo aspecto a una persona querida y de repente ese día se comió, no sé, algo en la noche y le cayó mal y pasó mala noche, etcétera, etcétera. Pero juzgamos y no nos consideramos los unos con los otros. Entonces, y consideremos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. O sea, tenemos que estimular el amor, que es ese vínculo que nos une, y las buenas acciones. Pero con esto, con esta actitud rebelde, lo que estamos haciendo no son precisamente ni buenas acciones nosotros que la provocamos, ni a la persona que está allá, sino que entonces le damos pie a la ira y empezamos a decir cosas y la otra persona quizás también, etcétera, etcétera. Y entonces las buenas obras se van. No abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Y cuántos años tú tenías esa palabra diciendo que aquel día se acerca comparado con la fecha de hoy? Es decir, que esta palabra tiene mucho más vigencia. Así hayan pasado 3 días que no han pasado muchísimo más. Tiene mucho más vigencia hoy. Entonces, esforcémonos, vamos a entregarnos, a confiar al Señor y vamos a vivir considerándonos los unos a los otros en armonía.
Entonces vemos que esa preparación que recibe Aarón y sus hijos y que de alguna manera a través del Mesías nosotros nos toca, tienen elementos para mí que debo estar cuidando para acercarme al Padre. Capítulo 29, verso 29, Shemot dice, las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para llenar con ellas su mano. Es decir, hay un aspecto de herencia. Y con esta herencia el Padre garantiza la continuidad de ese ejercicio sacerdotal. Y así fue. Y así fue por lo menos en las primeras de cambio. Hebreos 9, 13 al 15. Porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Dice el verso 15, por tanto, Él es mediador, nuestro Mesías, de un nuevo pacto para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados con un propósito, invitados, reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está. Todo es una continuidad para recibir al final la herencia que nos corresponde como hijos. Pero ojo, recordemos el cuadro inicial. Nos llamado es para ser santos, para cumplir un propósito y ser obedientes para que eso se cumpla. Porque lamentablemente muchos vemos, leemos y nos enfocamos en el producto, en la herencia eterna. El proceso a mí no me importa. Y resulta que para llegar al producto que es esa herencia, indudablemente tenemos que pasar por el proceso. Que en este caso tiene que ver con acudir a un llamado, con ver el propósito del Padre y que obedientemente cumplir para ver la gloria del Eterno. Esa es la clave. Esa transferencia, así como se ve el testigo allí en las competencias atléticas de los relevos, en el cual el testigo es una carrera compuesta y los relevos estos 4%, en donde un mismo equipo está conformado por 4 corredores que se van a alternar y el primero corre un segmento de la carrera y al final de ese segmento, que son 100 metros, entrega el testigo al que viene de segundo o al que le toca el segundo. Si el testigo se le cae, quedan descalificados. Y así sucesivamente hasta llegar al último, y el último cruza la meta. Es una cosa muy sencilla, pero que tiene que ver y que grafica muy en particular lo que es la responsabilidad compartida y lo que es garantizar la vigencia a través de generación en generación, a pesar de que esas generaciones tienen una muerte o un tiempo de vida finito. ¿Y cómo hacer entonces para que todo eso trascienda? Para que ese legado no muera. Bamidbar 20, 25 al 28 dice, toma a Aarón, del cual estamos hablando con el ejercicio de apartarlo, y a su hijo Elazar, que fue el, digamos, Aarón arrancó, y su hijo Elazar le tocaba entonces el relevo, le tocaba recibir ese testigo, porque ya la etapa de Aarón se había terminado, por mandato de Hashem, de paso.
Y le dice, hazlo subir a ambos al monte Hor, quítale a Aarón sus vestiduras, aquí está lo que representaba él, quítale sus vestiduras y con ellas harás vestir a Eleazar su hijo. Le estaba entregando el testigo. Y Aarón será reunido y morirá allí. Y Moisés hizo tal como Adonai le había ordenado. Y ustedes saben los procesos, estos procesos fueron muy duros si los enfocamos desde el punto de vista de las emociones, del sentimiento y de los apegos, pero había que cumplir la voluntad del Padre. Su hermano Aarón, hermanito, le estaba anunciado su muerte, pero se tenía que cumplir obedientemente el mandato de nuestro Padre, porque era un propósito que trascendía o trasciende las vidas de cada uno de los que participamos en esto. Y eso además, amados, nos debe llenar de satisfacción, de esperanza. Cuando una persona en vida le da y cumple con el propósito del Padre y ya no está con nosotros. Pero ese legado queda sembrado y hay otros que van a tomar su lugar para conseguir el propósito general del Padre, que, repito, trasciende los años de vida de cualquier ser humano. Está por encima de todo esto. Esa visión que aunque muchas veces es dura, o la mayoría de las veces, porque indica la muerte de alguien querido, que tiene que ver con mis apegos, con mis sentimientos, no está, yo tengo que elevarme por encima de eso. Y Moisés hizo tal como Adonai le había ordenado. Y subieron al monte Hor entre los ojos de toda la asamblea. Entonces Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas hizo vestir a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, ellos dos, porque Aarón se había quedado. Y continuó el mandato del Padre. Pero Aarón cumplió y todos los que quedaban vivos en ese momento también cumplieron. Mire, nosotros estamos acá porque indudablemente todo ese proceso se ha venido cumpliendo. Yo estoy seguro que hay muchos hombres y mujeres que no están en las escrituras, porque obviamente si meterlos a todos no se hiciera extremadamente largo, pero que hicieron su labor para que usted y yo disfrutáramos, tuviéramos la oportunidad de recibir esa palabra revelada y tener la garantía de un futuro, de un reino venidero, de una salvación eterna. Pero es por esto. Entonces la pregunta es, ¿estoy cumpliendo yo con ese segmento que me toca, con ese corredor, con ese atleta que recibe el testigo y tiene que correr un segmento de tiempo para entregarlo a otro? Aunque ya estamos en la recta final, el proceso tiene que seguir. Porque es cuestión de tiempo, dice, por 7 días. Y a mí me llamó la atención en esto, porque insisto en esto de la varita mágica. El sumo sacerdote, Aarón y sus hijos, tenían que pasar un proceso de 7 días, intensivo. Ellos estaban allí solamente dedicados exclusivamente para el servicio o para el aprendizaje del Padre a través de Moshe. Tuvieron el privilegio de ser los primeros en tener esa información del Padre a través de Moshe. 7 días. No fue un curso que el primer día le hicieron, bueno, tiene que hacer esto. 7 días de consagración. ¿Por qué 7 días? Dice 29:30 al 34, por 7 días las vestirá el sacerdote que sea su sucesor de entre sus hijos, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el santuario. Y tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo, como lo habíamos dicho previamente.
Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo de la tienda de reunión. Cuando ellos hacen eso, participan de la ofrenda de paz, que una de las características que vamos a ver y que ya usted conoce es la participación de todos. Verso 33, comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos y consagrarlas. Pero el extraño no comerá porque son sagradas, son dedicadas, son apartadas exclusivamente para ese ejercicio. Los demás no tienen cabida, a lo mejor tienen dentro de todo lo que van a hacer su propósito, pero este no les toca, por lo tanto tienen que estar apartados. Y y se sobra de la carne o del pan de la investidura hasta mañana, quemarás en el fuego lo que sobre, no se comerá porque está consagrado. Eso fue consagrado por ese día y el otro día es otro día. Ya será otra provisión del Padre. Lo que es de este día es dedicado para ese día. Si sobra, no se elimina, se elimina. No debe existir. Entonces, es el tamaño de rigurosidad, donde el Padre remarca una exclusividad en medio de esa preparación. Shemot 29:35 dice, así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días lo consagrarás. Por 7 días. Días apartados para eterno, esos 7 días, y 7 días de preparación para el encuentro con Adonai. Nosotros también, como esa figura que está allí, tenemos un tiempo de preparación. Porque al fin y al cabo el mismo libro de Revelaciones no los recuerda. Dice Revelaciones 19, 7 y el 8, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Es decir, el modus operandi, por llamarlo de alguna manera, del Padre sigue siendo el mismo. Hay que prepararse. El Padre aborrece las improvisaciones. Tenemos que estar preparados. Y esa preparación se inicia cuando uno siente el llamado del Padre, cuando uno acude a ese llamado obedientemente y empieza a apartarse, y empieza a apartarse, y empieza a ser procesado. Y el Padre entonces, cuando nosotros entramos en obediencia, nos va a dar de su gloria, de su presencia, y se cumple en nosotros su voluntad. Entonces el proceso de preparación se puede ver de esa manera. ¿Cómo? ¿De cuál manera? Que al igual que hay 7 días de preparación, también hay 7 milenios que separan y que de alguna manera marcan esa condición de preparación para toda la humanidad. Porque la misma palabra dice en 2 de Kefas 3:8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para que al final nosotros tengamos esa condición de ser invitados finalmente a la cena de fiesta de las bodas del Cordero. Y que mucho más allá de pretender decir, bueno, yo no estoy ni siquiera invitado. No, nosotros tenemos que ir por voluntario, porque somos la novia del Cordero. Como dice Gilel 14:16, él entonces le dijo, cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, ya está preparado. Por lo tanto, la palabra de preparación es clave, y aquí se va a consumar todo. Y qué hermoso es cuando uno ve y siente que todo lo que está en la palabra se tiene que cumplir. Y en ese cumplimiento, el Padre no está excluyendo a nadie. El Padre está con la mano extendida invitándonos para que participamos en eso. Lo que pasa es que muchos son sordos, muchos son desobedientes, muchos son ignorantes y esa invitación no se da. O ese acudir a esa invitación no se da. Pero no es porque el Padre no lo permite. Y ha sido tan claro, ha sido tan benevolente y misericordioso que nos sacó de aquella condición nefasta de oscuridad, así como lo dijo el profeta ratito, Osea,
de nuestras iniquidades, cuando confiábamos en otra cosa menos en el Padre, cuando adorábamos otras cosas y colocábamos precisamente esa confianza en ídolos muchas veces, y el Padre nos rescató y nos hizo ser esos olivos frondosos que fluyen, donde fluye leche y miel. Shemot 29, 36 y 37 dice, y sacrificarás diariamente. ¿Usted sabe lo que significa eso? Uno ve la faena cuando uno entiende o intenta entender todo ese sacrificio de animales todos los días. Todos los días. No había un día que no se hiciera. En los días especiales, las ofrendas o los sacrificios eran un poco diferentes, pero nunca dejaron de hacerse mientras duraba la gloria del Padre allí. Y sacrificarás diariamente el becerro de la expiación por el pecado y purificarás el altar al hacer expiación por él y lo ungirás para consagrarlo. Se unge con el aceite de la unción y la sangre, las dos cosas ahí siempre están juntas. Verso 37 dice, harás expiación por el altar durante 7 días y santificarás y será un altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Hay 2 lugares que son declarados santísimos dentro del Mishkan. Uno ya usted lo sabe, lugar santísimo, donde descansa la mismísima presencia del Padre. El otro es este, el altar santísimo. ¿Por qué? Porque ese es el eje principal donde se ejecuta el sacrificio como sombra profética en Aarón, en aquel momento, donde estaban esos corderos, y ese altar eleva su magnificencia, su máximo nivel, cuando es sacrificado el Mesías Yehoshua. Por eso yo entiendo que este altar santísimo es llamado así porque ha sido preservado como símbolo profético para que un hombre, una vez trascendidos los días pertinentes, elevara y diera su vida por nosotros y se convierte en un lugar santísimo porque es la mismísima presencia del Señor que está allí. Entonces hay como 2 polos que garantizan la santidad. Está la presencia del Eterno allá en el lugar santísimo propiamente dicho, y está el altar de sacrificio, que al cumplir con toda esta demanda que estamos hablando, no solamente hoy, sino en las clases anteriores, se convierte para nosotros en ese lugar santísimo. Son los únicos lugares que son denominados así dentro de lo que es el Mishkan o el templo posteriormente. Pero tiene una razón de ser. Ahora el Padre nos está invitando, amados, a que nos consagremos, a que cada día hagamos esfuerzos, pero no de forma aislada, sino conectándonos con estos principios que el mismo Eterno nos da, para poder disfrutar hoy, no esperar que venga la máxima bendición, que es el reino, sino hoy. Y ese disfrute va a servir como para nosotros tomar fuerza y poder seguir toda esta etapa de preparación, porque esto es lo hermoso. Y yo insisto con esto, y lo he dicho varias veces, la Torá desarrolla todo el peso que tiene como enseñanza, entre otras cosas, en el desierto. Cuando termina la Torá, nuestro pueblo no había vivido
en Canaán. Por lo tanto, le da atención al proceso porque eso es lo que es necesario para nosotros. Esa herencia, que es la tierra prometida con la sombra de Canaán, está garantizada siempre y cuando nosotros en el proceso, en el desierto, transitemos de la mano del Padre. Y por eso es que eso es tan importante. Miren, yo tuve un tiempo trabajando con el asunto de calidad. Estoy hablando de cuestiones de gerencia. Y tomando este principio que les estoy dando, o que la palabra nos está dando, que tiene que ver con prestarle atención a los procesos, los que estaban estudiando estos elementos de conseguir la máxima calidad del producto final, se dieron cuenta que ellos estaban preocupados casi todo el tiempo en conseguir ese producto final con la máxima calidad, porque el problema ahí era la calidad, y descuidaban el segmento del proceso. Y se dieron cuenta de que había que salir de allá, sí tenemos que cumplir el objetivo, pero vamos a cuidar las etapas del proceso para que nos lleven allá. Y empezaron a controlar de la mejor manera todas las etapas del proceso, desde cuando reciben la materia prima hasta que son procesados. Y obtuvieron mejores resultados. Máxima calidad, poca inversión, tiempo menor, porque vigilaron los procesos. Pero ese padre ese rato nos está invitando a hacer eso. Cuando les hablo del proceso del desierto, que cuando salieron de Egipto lo que está haciendo es eso. Nos está procesando, que son, en este caso, esos 6.000 líneas que anteceden al séptimo, para que nosotros seamos preparados al encuentro de su presencia. Eso es lo que está haciendo el Padre. Si estos sacrificios son diariamente, ¿qué estamos haciendo nosotros diariamente? Bueno, podemos tener la excusa de que no hay templo, no hay sacerdotes, porque ya Aarón murió y los que le siguieron ya no hay nada, no podemos hacer nada. Pero entonces viene y salta la primera. ¿Y qué hacemos con el Mesías, nuestro Mesías Yehoshua? ¿Cómo conectamos, sabiendo que Él es nuestro sumo sacerdote, ese ejercicio de sacrificios diarios hoy día? Si no hay templo, no hay Mishkan, o mejor dicho, sí lo hay, está dentro de cada uno de nosotros. Y es cuestión de no dejarlo morir, de que esa presencia siempre esté palpitando en nuestras vidas. Dice Shemot 29:38, esto es lo que ofrecerá sobre el altar 2 corderos añales cada día continuamente. Dentro de los versículos 38 al 42, esto que les voy a decir no es mío. Son los sabios que a partir del tiempo, de este tiempo han acumulado esto, y yo creo que en este aspecto han acertado, y por eso se los comparto. Los versículos 38 al 42 incluyen las prescripciones de los llamados sacrificios perpetuos o Korban Hatamid. Porque, insisto, hay un problema. No hay templo. Pero sí tenemos el Mesías. Y sí tenemos el Espíritu de Santidad, que son dos cosas, elementos importantes para ello. Si son sacrificios perpetuos, ¿cómo hacemos hoy para cumplir con esa continuidad?
La Abodat Hamikdash, es decir, el ceremonial ritual del santuario, de alguna manera es sustituido por la Abodat Shebalep, que es el servicio a Adonai en nuestros corazones, sentimiento y mente. Por lo tanto, esto reviste para nosotros un mayor sentido de responsabilidad y de entrega, pero los principios básicos que están en la Torá no cambian. Quiere decir que la oración sincera, la tefilá, viene como un reemplazo por medio de la palabra, lo que el ritual de los sacrificios realizaba por medio del acto concreto. Sin desmeritar la presencia y el poder de estas dos cosas, el Mesías Yehoshua y el Espíritu de Santidad. Dos citas que tienen que ver con esto. Osea 14:2, que la leímos. Dice, en el proceso de arrepentimiento a Efraín, procuraos palabras y volveos a Adonai. Procuren palabra, la revelación y regresen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Y dice, te ofreceremos sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? De nuestros labios. Ya en ese momento, te estaba esbozando, digamos, la presencia o el anuncio de estos sacrificios que no se pueden operativamente hacer hoy día. Y dice Ibrín 13:15, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza a Adonai, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El ejercicio de adoración, de alabanza, es como si tuviéramos nosotros en presencia de ese altar santísimo. Y allí se cumple esta condición de demanda del Padre. Entonces no es poca cosa, amados hermanos, cuando nosotros nos reunimos y nos conectamos con esa palabra del Señor, nos conectamos con esos sacrificios de nuestros labios en oración, en alabanza, porque estamos cumpliendo. Y si lo hacemos diariamente, nos estamos acoplando a la demanda del Padre. Y el Mesías ya se fue, pero nos dejó el Espíritu de Santidad, pero además va a regresar. Nos estamos entrenando para eso. Y el templo ya no está, ni el Mizcán mucho menos, pero estamos nosotros. Entonces el Padre no ha descuidado nunca, amados, nunca ha descuidado la operatividad o la continuidad de esto. Cuando nosotros recitamos el Shema, ¿qué es lo que decimos? Garantizamos de alguna manera que nuestros hijos reciban de esa bendición y de esta enseñanza para poder garantizar en los tiempos venideros, en las generaciones venideras, ese mismo legado. ¿Alguna pregunta? No es por casualidad, y con esto ya estoy terminando, que el capítulo con que cierra esta porción, que es el capítulo 30, hable de otro altar, que es el altar del incienso. Y que está pegadito a esta condición de elevar la importancia de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra adoración al Eterno. Dice 31 y 2, harás a sí mismo un altar para quemar incienso, llamado Ketoret. Lo harás de madera de acacia, su longitud será de un codo, su anchura de un codo y su altura de 2 codos. Será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él. Este altar de incienso
estaba en el lugar santo, pero estaba en todo el medio, de frente al parojet, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es lo primero que estaba allí. Es decir, que el sumo sacerdote cuando iba a entrar, primero tenía que pasar por este lugar. Y cuando iba a salir, lo primero que se iba a conseguir era con eso. Era un lugar de mucha importancia. Estaba pegadito allí. ¿Por qué? Este altar no era ni para sacrificios, ni para ofrendas, ni para libaciones, sino para el incienso. ¿Y qué características tiene el incienso? Se prende y se eleva hasta los cielos. El altar del incienso, después del arca, era el objeto más sagrado que había en el Mishkan. Nuestras oraciones diarias deben ser como ese incienso. Y por eso es que está pegadito, capítulo 30 al final del 29, con todo este anuncio. Es decir, cómo hacemos esos sacrificios diariamente, a través de las oraciones, amados. A través de la entrega total, diaria, de nuestro Padre o hasta nuestro Padre. ¿Qué valor tienen estas oraciones? Bueno, busquemos en el mismo esquema, en la misma radiografía que describe este altarcito pequeño pero tremendamente importante. El altar de incienso, 30, 3 al 5, lo revestirás de oro puro. Y hay un aspecto importante, porque habíamos dicho que no era de oro puro macizo como la misma menorá. Era madera revestida. Había una condición de vulnerabilidad en la madera, pero de resistencia y de valor cubierta en el oro. Y eso se parece mucho a nosotros. Sus lados en derredor y sus cuernos, y les harás una diadema de oro alrededor. Además, le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, en sus 2 extremos, en ambos costados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera, de acacia, y igualmente las vas a recubrir de oro. De oro. Ese es el valor que tiene este altar y que indudablemente se identifica en nuestras oraciones, es el valor que le da el Padre a las oraciones. Y que, repito, es lo que está pegado prácticamente a la mismísima presencia del Padre en el arca que estaba en el lugar santísimo. No estaba en los atrios, o no estaba en el mismísimo lugar santo, pero pegado a la parte de afuera, no estaba pegado ahí. 37 y 8. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Lo quemará cuando prepare las lámparas. Y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde, lo quemará. Es incienso perpetuo delante de Adonai por vuestras generaciones. Nosotros, de alguna manera, intentamos cumplir con esto. Porque cada mañana tempranito, nosotros tenemos Shaharit. Y es una ocasión perfecta para conectarnos con esta verdad, con este mandato y evidentemente hacerlo. Pero en la tarde también tenemos la otra oración un poco más corta, pero que nos conecta diariamente como medida mínima al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de pararnos temprano, cuando nosotros tomamos esa condición de conectarnos, hermano, por el hecho de ser repetitiva todos los días la misma oración, no le quita el valor que tiene. Y ese valor se lo da al Padre, lo acabamos de leer. Repito, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Dice el versículo 8, y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde lo quemará. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿A quién está conectado este incienso? ¿Por qué yo he dicho que las oraciones o que este altar de incienso tiene que ver
con las oraciones. Rab Shaul en 2 Corintios 2, 14 y 15 dice, mas gracias al Eterno, quien nos llevó siempre en triunfo en el Mesías y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma sagrado de su conocimiento. Es cuestión de aroma, que era lo que emanaba en ese altar. Porque para Elohim somos el incienso fragante del Mesías entre los que tienen su parte en el mundo por venir y entre los que no la tienen. Hace la diferencia, amados. Hace la diferencia. Y dice 2 Corintios 14, 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Y de dónde saco yo el entendimiento si no leo la palabra? Voy a hablar porque es un acto espiritual, pero tiene que estar fundamentado en una palabra revelada. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Voy a elevar mis plegarias, voy a alabar al Señor, pero yo tengo que saber qué es lo que estoy diciendo. Yo tengo que tener una base fundamental que, repito, es la palabra revelada. Y con eso se conjuga entonces esos dos elementos de una factura altamente espiritual, pero que arranca con un conocimiento previo de acercarnos al Padre, y no hay otra forma sino a través de su palabra. Y cuando eso se hace así, entonces, obviamente, la gloria y la bendición del Padre no se hace esperar. Amén. ¿Cuál es la finalidad de toda esta ceremonia? Al final del cuento tenemos semanas hablando de estos elementos de preparación. ¿Cuál es la finalidad? Es esta que está acá. Y lo dice muy bien el desarrollo de este capítulo 29, casi en los últimos, 42 y 46, al 46. Dice, este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Adonai, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo. Por eso ese altar es llamado el altar santísimo. Porque en ese lugar que estaba afuera, se conectaba a la presencia del Padre. Dice, verso 43, y allí otra vez me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes, para que cumplan con el servicio que les he ordenado, pero bajo mis pautas, bajo mis reglas. Verso 45, y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim, y ellos conocerán que soy Adonai, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Adonai, su Elohim. Por eso los saqué, por eso les di la libertad, para que me sirvan y no esperen a entrar a Canaán, sino que me sirvan de una vez en el proceso en el desierto. Y hoy eso no tiene ninguna condición diferente. Para nosotros es la misma exigencia. Y quizás tenemos una ventaja, tenemos una palabra revelada completa y tenemos nuestro Mesías Yehoshua y el Espíritu de Santidad que nos custodia. Pero tenemos una gran responsabilidad, porque es muy probable que seamos los últimos corredores de ese relevo. Y el último corredor que colocan es uno de los que son mejores entrenados, porque ese es el que va a hacer el remate. Esos somos nosotros. Hemos recibido una herencia. Y por el hecho de ser ordenado por el Padre para que naciéramos en esta fecha, es porque nos consideran los corredores, entre comillas, de primer nivel. Vamos a pegarnos a todo lo que tienen las Escrituras. Vamos a actuar como un hijo en espíritu, pero también en verdad, que es su palabra. Yo cierro con este maravilloso texto que está en Hechos, capítulo 3, versículos 22 al 26. Dice, porque Moshe en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. Lo anunció Moshe. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche
aquel profeta será el regalo del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han sabido, que han hablado desde Shemuel en adelante, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Elohim, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar, de separar, de consagrar a cada uno de vuestras maldades. Y este es el motivo, esta es la razón y este es el propósito de vida que cada uno debemos tener. Para que obedientemente nosotros podamos ir a través de este desierto y encontrarnos con el Padre en el reino venidero. Amén. Bueno, chao, shalom, amados hermanos. Y la próxima semana estrenamos una nueva porción, la 21, que es Kitizá. Kitizá. Shalom, nos vemos a las 4 de la tarde y bendiciones para todos y buen provecho.